¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano. Desde este momento estamos listos para empezar a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con titulares. La economía calienta los motores de las elecciones presidenciales de Colombia. Candidatos debatieron y expusieron también sus propuestas en materia. La salud como negocio. En nuestro espacio de análisis revisamos las actividades comerciales de una de las industrias más poderosas del mundo, las farmacéuticas. Y que el presidente francés esté en Estados Unidos genera mucha incertidumbre. ¿De qué hablará Macron con Trump? Tenemos los detalles. La economía le pone el pulso al debate presidencial en Colombia. Aspirantes a la presidencia, a la Casa de Nariño, expusieron sus líneas de acción para mejorar las finanzas de este país en los próximos 4 años de ser electos. Vamos a revisar. La economía marca la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos a la presidencia de Colombia debatieron este martes 24 de abril sobre crecimiento, sostenibilidad fiscal, impuestos, entre otros temas relacionados con las finanzas del país. Durante el debate, todos coincidieron en que el modelo extractivista está agotado y se necesitan nuevas fuentes de ingresos para la generación de riquezas nacionales. En este sentido, el aspirante del Partido Liberal Colombiano, Humberto de la Calle, hizo énfasis en el nuevo esquema de producción en el marco del proceso de paz y reformas estatales. Hay evidentemente entonces la necesidad de abrir esquemas de producción nuevos, turismo, agricultura, y eso está extraordinariamente ligado a la oportunidad que brinda haber concluido un conflicto armado interno. Mientras tanto, los candidatos del Centro Democrático, Iván Márquez, y del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, defendieron sus propuestas de corte ortodoxo con enfoque macroeconómico sobre el sistema fiscal, proponiendo una nueva reforma tributaria para recuperar la confianza empresarial. El grueso de sus planteamientos dejaron claro cuáles sectores económicos continuarán siendo favorecidos de llegar al poder. Las condiciones que tenemos hoy en el país es como si le pidiéramos a nuestra selección que gane el mundial con los pies amarrados. La economía colombiana está amarrada. Y cuando digo amarrada es porque tenemos un sistema tributario que atenta contra la productividad, la competitividad, la formalización, la inversión. El exceso de trámites para el desarrollo empresarial es asfixiante, pavorosamente asfixiante. Hay que recuperar la confianza del inversionista extranjero y del propio inversionista nacional. Yo fundamento mi propuesta en materia económica en 6 pilares: la infraestructura, la vivienda, el sector industrial y manufacturero con vocación exportadora, el sector minero-energético, el sector del turismo, al que le confío un enorme potencial, y el sector agroindustrial. Mientras tanto, el candidato por el movimiento progresista, Gustavo Petro, abogó a acelerar los procesos para diversificar la economía colombiana y fortalecer 2 sectores fundamentales para Colombia: el industrial y la agricultura, sectores potencialmente generadores de riquezas y sobre los cuales recaen la mayor cantidad de fuentes de empleos en el país. Pues hay que transitar. El tránsito no puede ser más de 10 años hacia un modelo productivo y no extractivista. Esto pega directamente en la tasa de crecimiento económico del país y de manera positiva, porque en Colombia funciona la enfermedad holandesa, es decir, entre más exportamos petróleo y carbón, más se revalúa la moneda, más destruimos agricultura e industria.
Colombia está de frente a una encrucijada en medio de un proceso de paz que exige la puesta en marcha de un modelo económico con políticas eficientes en lo macro e inclusivas en materia de redistribución de ingresos. Es el gran reto del próximo presidente. Son los retos entonces a encarar del próximo presidente, del próximo ejecutivo colombiano. Continuamos con más noticias. Argentina, la ola de despidos en este país parece no alcanzar su cresta. La administración de Cambiemos sigue recortando puestos de trabajo en el Estado. Vamos a ver qué ministerio le correspondió en esta oportunidad. Los trabajadores del Ministerio de Agroindustria vuelven a sentir el cambio de Mauricio Macri en Argentina. Bajo la excusa ortodoxa de eficiencia y adaptabilidad, el encargado de la cartera, Luis Miguel Echeverri, autorizó el despido de 330 empleados del organismo. Autoridades afirman que el presupuesto le impone un recorte de 10,5% y que esta reducción es un pedido del sector privado para reducir costos. En rechazo a la medida, sindicatos, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado, iniciaron asambleas en la sede central del Ministerio de Agroindustria y en los entes descentralizados, donde se calculan que los despidos ascienden a 958 trabajadores. En Senasa, uno de los departamentos más afectados por el ajuste, con al menos 380 puestos de trabajo menos, dictaron paro activo de 96 horas a partir de las 0 horas de este martes. Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, hace 2 años y medio, el Ministerio de Agroindustria ha recortado 700 puestos, a pesar de una nómina de la Administración Central de 4.200 a 3.500 trabajadores. Y así como no se detienen los despidos en Argentina, el modelo de acumulación del capital también avanza imparable en este país. Tenemos un ejemplo, así titula hoy Página 12, uno de sus artículos, Shell comprada por Shell. La petrolera anglo-holandesa anunció que le vendió su negocio de refinación y distribución de combustibles a Raízen, que opera en Brasil. El detalle está en que Raízen no es ajena a Shell, de hecho le pertenece en un 50%. Entonces, lo que parece una venta no lo es tal, en tanto la compañía transnacional continuará con el control de sus operaciones a través de su controlada, pues, esta empresa brasileña. La operación, que tuvo un costo de 950 millones de dólares, cubre 645 estaciones de servicios, la refinería de Buenos Aires, los negocios de combustibles marítimos, combustibles de aviación, asfaltos, químicos y lubricantes, así como las actividades de suministro y distribución en el país. Otro dato, si cabe más llamativo, se trata justamente de esos negocios que durante 12 años estuvieron a cargo del actual ministro de Energía argentino, Juan José Aranguren, el artífice de los tarifazos de gas y de combustibles allí en ese país. Y Cuba trabaja en potenciar su industria minera. Para este año estima aumentar la producción de níquel y cobalto. La principal empresa minera de la mayor de las Antillas, Cuba Níquel, prevé lograr para este año una producción de más de 50.000 toneladas de ambos metales, gracias a la entrada de nuevos equipos para revitalizar las operaciones de extracción. La cotización del níquel y el cobalto, usados, como sabemos, para la fabricación de acero, aleaciones espaciales y artículos de alta demanda como baterías de teléfonos móviles, también automóviles, superan hoy los $14.000 por tonelada. Cuba exporta a China, Europa y Canadá. La proyección inmediata va dirigida a buscar más eficiencia metalúrgica, reducir costos y diversificar la producción. Y el actual presidente de Perú, Martín Vizcarra Cornejo, calificó de inaceptable que la pobreza haya aumentado en el país durante 2017. Estamos hablando del mismo año cuando él estaba en funciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El mismo Vizcarra, de hecho, era vicepresidente. Las estadísticas ponen en evidencia que las previsiones sobre la expansión del PIB pues no llega a todo, esa alabada recuperación que no alcanza para todos los ciudadanos. De acuerdo
al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el índice de pobreza en Perú aumentó en 1% en 2017, en contraste con el 2016, condición que afecta a más de 6.900.000 ciudadanos. Es decir, la tasa se ubica en 21,7% de la población. Los índices más elevados de concentración en la zona selvática rural, donde se pasó de 39,3 a 41,4% de pobreza en la población, y la selva urbana, que aumentó de 19,6 a 20,5, ahí casi un punto también. El área metropolitana, por su parte, de la ciudad de Lima específicamente, es una de las zonas con menos niveles de miseria. Sin embargo, el índice duplicó en 2017 la media nacional al aumentar 2,3% y afectar al 13,3% de sus habitantes. Momento de irnos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando el negocio de las farmacéuticas. Ya venimos. Cada vez son más las voces que denuncian que la industria farmacéutica esconde un lado oscuro y a la fecha nadie puede negar que este sector, uno de los más poderosos del planeta, por decir poco, ha edificado su negocio sobre las carencias de salud del ser humano. Nos preguntamos, ¿es el remedio peor que la enfermedad? En tiempos de capitalismo, los derechos ciudadanos han pasado a ser negocios tan rentables como especulativos. Es el caso de la salud, con la cual las empresas de la industria farmacéutica han amasado grandes fortunas hasta convertirse en uno de los sectores industriales de mayor concentración en el mercado mundial. A pesar de los avances de algunas naciones emergentes como Brasil o India, ninguno de los países de la periferia cuenta con una industria farmacéutica propia. Un reducido grupo de países conformado por Estados Unidos, Japón y los 28 miembros de la Unión Europea domina y acapara casi la totalidad de la producción, investigación y comercialización de los fármacos en el mundo, gracias, en parte, al control de la innovación tecnológica. En ninguna industria, los argumentos convencionales de los derechos de autor y patentes son tan válidos como en la farmacéutica. Esta situación ha ocasionado la generación de una costosa industria improductiva y altamente concentrada, con la cual empresas farmacéuticas destinan más de la mitad de sus inversiones en personal de marketing que en investigación y desarrollo. Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública revela que el sector farmacéutico se caracteriza por una competencia oligopólica en la que apenas 25 empresas controlan cerca del 50% del mercado global. La capacidad competitiva se basa en la apropiación de las ganancias mediante el sistema de patentes y en el control de las cadenas de comercialización de los medicamentos. La lista Fortune de las 500 mayores empresas del mundo mostraba que el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados por las otras 490 empresas. Su rentabilidad es tal que supera las ganancias por ventas de armas o las que genera el sector telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en fabricar un medicamento, se obtienen 1.000 de ganancias, gracias a que si alguien necesita una medicina y dispone de recursos, la compra. El proceso de globalización le ha permitido multiplicar al máximo sus beneficios en 3 pasos. Comprar las materias primas en los países donde son más baratas, instalar sus fábricas en donde las condiciones laborales son más flexibles y, por último, vender sus productos fundamentalmente en los países donde la población tiene mayor poder adquisitivo y los servicios de salud son costosos. Se trata de un negocio redondo,
con el que empresarios se lucran con fabulosas ganancias, se concentran hasta aplastar a competidores menores y sobreviven presionando a los gobiernos. La actividad farmacéutica es cuestionable por varias razones. En primer lugar, los precios no corresponden con la estructura de costos y en gran medida son inaccesibles para las mayorías de la población. Luego está que muchos de los fármacos son de comprobada nocividad al punto que en vez de mejorar la salud, la empeora. Y aún así son publicitados como imprescindibles. ¿Cómo se posicionan entonces al punto de acaparar y controlar a su antojo prácticamente este mercado? Hay 4 grandes estrategias para vender a como dé lugar, todas de ellas ilegales. Revisamos. Para hacerse de groseras ganancias, las empresas de la industria farmacéutica se valen de gran presión propagandística para posicionar los medicamentos que fabrican, aunque no sean útiles e incluso resulten nocivos para la salud. Explotación al máximo de los medicamentos en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva. Aminorar la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a los países pobres, porque no son rentables, mientras se concentran en los problemas de poblaciones con alto poder adquisitivo. Aun cuando no se trate de enfermedades, por ejemplo, prefieren trabajar en medicamentos anti-envejecimiento. Forzar las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses a costa de la salud y vida de millones de personas. La actuación sobre la política farmacéutica es compleja porque se trata de uno de los mayores entramados multinacionales del mundo que además tiene una fuerte concentración y funciona, como decimos, como un oligopolio. De ahí su influencia política y económica que sea tan grande. La pregunta también es, ¿quiénes son los que se encargan entonces de repartir este pastel? Las 10 primeras empresas del sector farmacéutico facturaron en 2012 $335 mil millones, 29,8% más que los 235 mil millones de 2004. La totalidad de estas empresas están en los países más desarrollados. 5 tienen su sede en Estados Unidos, 2 en Suiza, otras 2 en el Reino Unido y una más en Francia. Aunque también hay empresas japonesas, europeas, nórdicas, alguna alemana con importantes niveles de ganancias, los márgenes de ganancias netas están entre 70 y 90%, con una tasa final de 20%, superando ampliamente el 15,8% de los bancos comerciales. El poder oligopólico de las multinacionales farmacéuticas está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos y el acceso democrático a los medicamentos a gran parte de la población. Han generado graves problemas de salud al tiempo que han promovido la corrupción o dañado directamente a la salud, incluso causado la muerte con sus productos. Nos volvemos a preguntar, ¿es peor el remedio que la enfermedad? Ahí lo dejamos, vamos de inmediato a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos cuáles son los temas que están sobre la mesa en esta visita de Emmanuel Macron a Estados Unidos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, recorrido 360 a partir de este momento. Iniciamos en Estados Unidos porque Emmanuel Macron cumple un día en Washington en una visita oficial marcada por las tensiones comerciales. Su homólogo, el presidente Donald Trump, no ha escatimado esfuerzos en recibirlo pese a esas fricciones evidentes. Emmanuel Macron, quien llegó hace un año al poder vendiéndose como la solución para la vieja política francesa en materia de diplomacia y relaciones exteriores, ha hecho justo lo contrario y ha renovado los pilares galos. La situación en Oriente Medio será uno de los asuntos que más tiempo les ocupe a ambos mandatarios después de que Estados Unidos condicionase incluir cláusulas suplementarias en el acuerdo para mantenerse dentro del tratado. Francia pues también hablará o intentará persuadir a Estados Unidos para que se mantenga en el Acuerdo de París de 2015 para combatir el cambio climático. También abordarán las relaciones comerciales con Europa
les decimos, esta relación y esta visita está marcada justamente por esas tensiones. Hay algo que especialmente preocupa a Macron y es la inminente caducidad el próximo 1 de mayo de la exención que Trump concedió a la Unión Europea para librarla temporalmente de esos aranceles polémicos fijados a las importaciones de acero y aluminio. Y la política económica del Partido Popular ha convertido derechos fundamentales en privilegios con precios en España. El portal público.es titula justamente algo relacionado: o comer o medicarse, la peor cara de los recortes de sanidad del gobierno. Denuncia Amnistía Internacional en un informe que desde que España aplicó esa archiconocida receta de la austeridad para hacer frente a la crisis económica, se ha producido un deterioro en el acceso y la calidad de la asistencia sanitaria. Entre las razones, la principal, el recorte de la inversión pública en materia de salud, la introducción del copago farmacéutico y reformas que han excluido a sectores de la población del acceso a este servicio público. La peor parte del tijeretazo recae una vez más entre las personas con rentas más bajas. España, bueno, ahí lo denuncian, otra muestra de que el neoliberalismo mata y sus gestores son los responsables. Y para China, la innovación en las tecnologías desarrolladas es clave para su economía. Según la Administración del Ciberespacio de China, la economía digital totaliza el 32,9% del PIB del gigante asiático, convirtiéndolo en el mercado de comercio electrónico más grande del mundo. Creo que las grandes empresas, en el verdadero sentido de la palabra, se definen no por su valor de mercado, sino por las responsabilidades que soportan, no por su participación en el mercado, sino por su dominio de las tecnologías básicas y clave. Está lejos de ser suficiente para que China tenga solo unas pocas grandes compañías de Internet como Baidu, Alibaba y Tencent, y en realidad gran número de grandes empresas y megaempresas que la superen. Y hablando de China, este país desafía la hegemonía comercial y financiera del dólar, jugando sus cartas en el tablero energético internacional, donde la iniciativa del petroyuan ya empezó a hacer su trabajo. En marzo pasado, recordamos, el gigante asiático empezó a jugar en las grandes ligas del petróleo a partir de la moneda con la que ahora puede cotizar en yuanes en el mercado de futuros de crudo. La estrategia, que ha sido bien recibida, también ha sido calificada de exitosa por analistas, quienes consideran que los objetivos de China en este negocio son al menos dos. El primero es que el contrato permitirá que la cotización del petróleo se refleje de forma menos ficticia en el mercado nacional, y lo segundo, el país podrá promover el yuan como referencia de intercambio en los negocios internacionales, al tiempo que fortalece su divisa como una alternativa pues al dólar. Además, señalan que los países miembros de la OPEP, en particular los exportadores de Oriente Medio, deberán estar vigilando el contrato de futuros, ya que una vez establecido el precio del crudo chino, el último podrá servir como un instrumento regional de referencia para el precio del petróleo y también jugar como una estrategia de estabilización de los precios en el mercado internacional. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía. Recuerden nuestras cuentas @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.